cualquier aspecto, por favor, me hacen las observaciones. Como no soy intérprete ni cantante, me cuesta un poco así, pero... Vale. Muy buenas noches, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Para tal efecto, solamente tratamos de recordar que hace 15 días, cuando iniciamos con este curso, empezamos a comentar con respecto a que el libro tercero del Código de Comercio regula lo concerniente a las cosas mercantiles. Dentro de las cosas mercantiles tenemos un tema que es propio de este semestre, que son los títulos de crédito. Y dentro de los títulos de crédito, pues aprendimos la definición que nos da el artículo 385. Posteriormente procedimos a identificar cada uno de los títulos de crédito a los cuales se refiere el Código de Comercio. Y en la última sesión, el licenciado Webster compartió con ustedes lo que son las características de los títulos de crédito. En la clase de hoy nos vamos a referir a los elementos personales de los títulos de crédito. Ese es el tema que vamos a tratar en la presente fecha. Bueno, para poder entender lo que son los títulos de crédito, la única forma que hay es comprendiendo cuáles son los elementos personales que intervienen. Y para ello nos vamos a referir al primero de ellos. Para referirnos al primero de ellos, nuevamente vamos a hacer una reflexión filosófica. Y esa reflexión filosófica nos dice que todo lo que existe necesita de un creador. Nietzsche ya lo decía, para que exista el reloj, tiene que existir el relojero. Trasladado eso al mundo de los títulos de crédito, afirmaríamos lo mismo. Para que exista una cédula hipotecaria, necesitamos que alguien la vaya a crear. Para que exista un bono bancario, necesitamos que alguien haya ideado la creación de la misma. Entonces, lo primero que vamos a aprender en títulos de crédito es que todo título de crédito, para poder tener esa característica, vamos a identificar que hay un elemento personal que le vamos a llamar el creador. Resulta que tanto en la ley como en la doctrina vamos a encontrar que el vocablo de creador de título de crédito va a tener algunos sinónimos, o sea, otras formas que corresponden e identifican al creador de un título de crédito. Y estos vocablos van a ser con los que le vamos a llamar emisor, librador o girador. Vamos a anotar creador, emisor, librador o bueno, con eso lo que pretendemos es que a partir del día de hoy vamos a referirnos indistintamente al girador del título de crédito, al librador del título de crédito, en el entendido que cuando utilicemos este vocablo, cada uno de ustedes va a entender que nos estamos refiriendo al que ha creado un título de crédito. O sea, son vocablos sinónimos. Con esto le estamos ahorrando el tiempo en estudios, en investigación. Recuerdo en mi época, yo no sé cuántas horas desperdicié de mi vida en tratar de encontrar la diferencia entre un librador y un girador, para luego de bastante tiempo venir a comprender que realmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, a mis estudiantes simple y sencillamente se lo simplifico. Un creador, emisor, librador o girador. Entonces, ese es el primer elemento de todo título de crédito. Estando claro que todo título de crédito para existir necesita de un creador, ahora nos referimos al segundo elemento personal.
Y el segundo elemento personal es el obligado al pago. Todo título de crédito se crea para que alguien tenga la obligación de pagar. Entonces, nuestro segundo elemento personal le vamos a denominar el obligado al pago. Al igual que resulta con el creador del título de crédito, el obligado al pago lo vamos a identificar con algunos otros nombres de manera sinónima. Y estos otros vocablos son el de aceptante, librado o girado. Entonces, hasta este momento vamos a entender un título de crédito que yo hasta este momento no sé qué es, pero lo que sí debo de entender es que si me hablan de una cédula hipotecaria, a mi idea debe de venir el concepto que esa cédula hipotecaria alguien la creó y alguien la debe de pagar. ¿Quién es? A saber, hasta este momento no nos interesa ese detalle, pero sí nos interesa que en cualquier título de crédito tengamos concepto claro con respecto a que hay alguien que lo debe de pagar. Y ese alguien que lo debe de pagar es el que vamos a identificar como aceptante, librado o girado. Aunque es muy sutil el cambio del vocablo, por favor, tenerlo presente. Porque en el examen bien se nos podría ocurrir, compañero, sírvase a identificar la diferencia entre un librador y un librado. Ustedes tendrán que tener en mente que el librador es el que ha creado el título y el librado el que debe de pagar el título. Aun cuando son vocablos que fonéticamente puedan sonar muy similares, están haciendo referencia a dos circunstancias distintas que sí debemos de tener lo suficientemente diferenciadas. Y finalmente, para concluir con esta trilogía de elementos personales, vamos a entender que así como un título de crédito necesita de un creador, que el título de crédito se crea para que alguien lo pague, nuestro tercer elemento es el beneficiario. O sea, de un título de crédito alguien se ha de beneficiar. Entonces, tenemos la figura del beneficiario. El beneficiario, al igual que los elementos anteriores, los vamos a identificar con algunos otros nombres, tales como titular del derecho, tenedor o tomador. Tomador, no bebedor, por favor, no queremos errores, ¿no? No tengo. Gracias, disculpa, gracias. Bueno, damas y caballeros, entonces en un título de crédito, el que se beneficia con el pago del mismo, le vamos a identificar como titular del derecho, tenedor o tomador. Para entender un título de crédito, vamos a partir siempre de la idea que cuando se nos ponga a la vista un título de crédito, nuestra mente debe de ir, este título de crédito, ¿quién lo creó? Este título de crédito, ¿quién lo va a pagar? Y este título de crédito, ¿a quién se le va a pagar? Una vez aprendamos a poder responder estas tres preguntas,
vamos a entender cualquiera de los títulos de crédito a los cuales nos hemos referido, o por lo menos hemos dado los nombres en clases anteriores. ¿Cómo funciona esto? Para tal efecto, aunque está la desproporción que tengo micrófono y a quien le pregunte no lo va a tener, deseo formular la pregunta, y para ello vamos a pedir favor allá al caballero de camisa celeste con rayas blancas. Sí. Vamos a pedir favor ahí que sin micrófono va a tener que tratar de alzar la voz lo mejor posible. Vamos a pensar en la siguiente situación. Pensemos por un momento que yo al caballero hace algún tiempo le pedí prestado 500 quetzales. Ya ha pasado el tiempo y no se lo pago. Pero resulta que ahora que acaba de ser fin de mes, al fin junté y le voy a emitir un cheque. Asumamos por un momento que es un cheque por 500 quetzales. Entonces, un cheque es un título de crédito. Y como un cheque es un título de crédito, resulta valedero y pertinente que nos formulemos las tres preguntas, que son las que le voy a formular al caballero. Pregunta número 1. El cheque con el cual le voy a pagar una suma de 500 quetzales, ¿quién lo ha creado? ¿Perdón? ¿Quién? Estamos usted y yo. ¿Quién de los dos? ¿Usted lo creó? Yo lo creo. Bueno, correcto. En principio, el concepto del caballero es correcto, porque no me mencionó, como me ha pasado en otras promociones donde me dicen, es el banco. No. El banco nos da los formularios. El banco nos da los formularios. Y seguirán siendo formularios hasta que el cuentaviente viene y estampa su firma en el cheque. En el momento en que el cuentaviente estampa su firma en el cheque, vengo yo y lo firmo. En ese momento le doy el soplo jurídico con el cual pasa de ser un simple formulario a convertirse en un auténtico título de crédito. Si un cheque no tiene la firma del cuentaviente, pues será un papel cualquiera, no tiene el efecto de un título de crédito. Una vez le ponemos la firma, jurídicamente hemos cambiado totalmente sus características. Pero, veamos. La primera pregunta el compañero la ha respondido correctamente. En esta negociación, el creador, el emisor, el librador, el girador, soy yo, porque yo lo estoy creando. Lo creo cuando firmo y se lo entrego. Segunda pregunta, caballero. ¿Quién es el obligado a pagar ese cheque? ¿Usted también? Veamos, pensemos esa lógica. Yo le doy el cheque por 500 quetzales, él viene, me lo entrega y yo le doy 500 quetzales. ¿Será así la cosa? ¿Quién paga el cheque? Exacto. O sea, una persona distinta a nosotros dos. Los que estamos en la negociación somos nosotros, pero es un tercero el que está pagando el cheque, que es el banco. Toda vez hayan fondos. Entonces, cuando en un cheque el cuentaviente tiene fondos, porque no se puede obligar, pero si hay fondos, el banco es el librado, girado o aceptante, o sea, es el obligado al pago del cheque. Tercer pregunta, compañero. ¿Quién es el beneficiario de ese cheque? Efectivamente, el portador, que en este caso sería él. Entonces, con este ejemplo nos podemos formar la idea que cuando emitimos un cheque, hay alguien que lo crea, hay alguien que lo paga y hay alguien que se beneficia. En el ejemplo que hemos dado, yo lo creé, el banco lo paga y el beneficiario es el caballero. Entonces, ese concepto que me acabo de referir con respecto al cheque, necesito que a partir de hoy, en todo lo que sean títulos de crédito, utilicen esa lógica. Yo sé que al día de hoy ustedes no saben qué es una carta de porte, qué es un bono de prenda, qué es un bono bancario, qué es un certificado fiduciario.
Pero lo que sí necesito que tengan desde hoy claro es que esos documentos, que aún no sabemos qué son, tienen alguien que los ha creado, alguien que los va a pagar y alguien que se va a beneficiar. Eso es lo que va a hacer que un título de crédito sea distinto a un contrato. Eso es lo que le va a dar la característica que un título de crédito sea una cosa mercantil. La existencia de esas tres personas. Con lo sencillo que acabo de explicar, porque a mi manera de ver, lo que he mencionado hasta este momento es sencillo, ya vamos a hablar sobre algo más complicado. Pero con lo que hemos platicado, ustedes se podrán dar cuenta que el día del examen bien se nos puede ocurrir preguntar, compañero, por favor dígame qué diferencia hay entre un tomador y un librador, o dígame qué diferencia hay entre un girado y un creador, o qué diferencia o en qué se parece un girador con un librador. Entonces, por favor, estos 12 conceptos, adiciónenlos a su léxico jurídico en cuanto al tema de títulos de crédito, sabiendo que hay similitudes en cuanto a los vocablos y que nos estamos refiriendo únicamente a tres elementos propios de los títulos de crédito. Entonces, la llamada de atención es identificar cómo vamos a denominar a cada una de sus elementos personales. Vamos a hacer un experimento. Vamos a pedirle favor a la dama de blusa, la que está sentada detrás de la que tiene blusa naranja con líneas. Es que no sé si son círculos, cuadros. Levante la mano. En el caso que le planteo, veamos. Yo sé que usted de momento no sabe qué es un bono de prenda, probablemente sea la primera vez que lo escuche. Pero si yo le preguntara, compañera, dígame, ¿quién es el obligado al pago en un bono de prenda? Conforme a esta terminología, ¿qué me diría usted? No. Utilizando la terminología que tenemos en la pizarra. Lo que pasa es que el banco nos aplica para el cheque, pero yo ya me quiero anticipar. El único título de crédito en el cual el librado siempre va a ser un banco es el cheque. Pero acordémonos que hay 13 títulos de crédito. Los otros 12 no necesariamente utilizan el banco. Entonces vuelvo otra vez a la pregunta. Si yo le dijera, en el bono de prenda, ¿quién es el obligado al pago? Con lo que usted ha aprendido hoy. Me tendría que decir el aceptante. No, ¿qué tal puede ser? Va, y le digo, y mire, ¿y quién es el beneficiario de un bono de prenda? ¿Y quién es el creador del bono de prenda? Exacto. ¿Se dan cuenta? Esa lógica que ha utilizado la compañera es la que necesito que utilicen para su evaluación. O sea, la compañera, al igual que varios, pues hasta este momento no están obligados a tener idea de qué es un bono de prenda, pero a partir de este momento sí tienen la obligación de saber que el que esté obligado a pagar un bono de prenda le vamos a llamar girado, y que el que se va a beneficiar de un bono de prenda le vamos a llamar tomador, y que el que crea el bono de prenda le vamos a llamar girador. Con cualquiera de las palabras sinónimas lo podemos interpretar, porque así va a funcionar cada título de crédito. Usted porque se me fue más específico al banco, pero en términos generales nos vamos a referir al elemento personal para poder identificar, aunque realmente hasta este momento pues no estamos todavía en la capacidad de poder identificar cada título de crédito, y esa es la razón de ser de este curso. Entonces, dicho lo anterior, concluimos la parte fácil de la clase de hoy. Ahora vamos a entrar a una etapa un poco más complicada. Veamos, y otra vez me auxilio con el compañero de camisa celeste. Le formulo la siguiente pregunta. Pensemos por un instante que usted tiene una cuenta bancaria y se va a dirigir a un lugar donde tiene que llevar el efectivo. Va a ir a un lugar donde no le van a aceptar tarjeta de crédito, no le van a aceptar tarjeta de débito, no le van a aceptar transferencia, sino que quieren el efectivo. Y usted el efectivo lo tiene en el banco. Entonces, usted para sacar de su cuenta de depósitos monetarios una suma de dinero para tener el efectivo, ¿qué es lo que usted hace? Voy al cajero. Dejemos
tarjeta de débito. Lo fregó. No me voy a pagar con Bitcoin, por favor. Usted lo que tendría que hacer es tomar un cheque de su chequera. Como no tengo. Si usted toma un cheque de su chequera, ahora le vuelvo a hacer las mismas preguntas. Pregunta 1. ¿Quién es el librador del cheque? Yo, Usted. ¿Quién es el librado? el grado del banco, El banco. ¿Y quién es el tenedor? yo, Exacto. ¿Se dan cuenta? Él viene y reúne una doble calidad. Cuando él saca un cheque de su propia cuenta para irlo a cobrar él mismo, resulta que él es el creador, emisor, librador o girador, pero al mismo tiempo también es beneficiario titular del derecho, tomador o tenedor. Y el banco es el que va a pagar. O sea, aquí la relación ya solamente es de dos personas, usted y el banco. Entonces, eso es algo que nos va a complicar un poco el estudio de títulos de crédito, porque así como lo he mostrado con el cheque, hay un caso donde yo era una persona, el banco la segunda y usted el tercero. Hay otros casos donde el caballero reúne una doble calidad, y yo no puedo decir que usted sea más emisor que beneficiario o menos tenedor que girador, porque reúne ambas características. Entonces, esa es una segunda forma en que pueden librarse los títulos de crédito. Y finalmente, le voy a poner un tercer ejemplo, siempre con el compañero. Para efectos didácticos de la clase de hoy, vamos a asumir que usted trabaja en una institución bancaria. Para que no se vea como que yo soy el que trae la publicidad financiera, déme el ejemplo del banco hipotético en el que usted podría estar trabajando. industrial, Banco Industrial. Veamos. Banco Industrial, cuando le va a pagar su salario, ¿le pagará con cheques de Banco Industrial o le pagará con cheques de Banco Rural o de Banco de los Trabajadores o de GT Continental? supongo que el banco industrial paga ahí. Le pagaría con cheques del mismo banco. Entonces pensemos, usted es trabajador y le van a pagar su salario. Pregunta 1. En este caso, ¿quién emite el cheque? El banco, El banco. Segunda pregunta, ¿quién paga el cheque? El banco. ¿Y quién es el beneficiario? Exacto. Nuevamente tenemos a dos personas, pero ahora vemos que el que emite el título de crédito es a su vez el obligado al pago. Entonces, esta es la situación un tanto compleja que nos van a presentar los títulos de crédito y que corresponde al tema que vamos a platicar a continuación. Vamos a hablar de las formas de emitir los títulos de crédito. Formas de emitir los títulos de crédito. En cuanto a las formas de emitir los títulos de crédito, nos vamos a topar con que hay tres mecanismos. Hay uno que le vamos a identificar como un título de crédito a cargo de tercero. Hay otro mecanismo que le vamos a llamar a propia orden.
finalmente hay una tercera forma de emitir los títulos de crédito que les vamos a identificar como a propio cargo. Bueno, lo que nos estamos refiriendo en la pizarra es que los títulos de crédito nos pueden presentar tres situaciones distintas, como la del ejemplo que yo cité. Si se dan cuenta, hay un caso en el cual yo emito el cheque, el banco lo paga y el compañero lo cobra. Eso es lo que vamos a conocer, que el cheque fue emitido a cargo de tercero. O sea, cuando decimos que un título de crédito fue emitido a cargo de tercero, es porque intervinieron tres personas distintas. Ese fue el caso 1. El caso 2, le dije al compañero, pero usted puede sacar cheque de su propia cuenta. Y en este caso, él, en su condición de cuentaviente, a su vez era el beneficiario. O sea, él era emisor, tenedor, librador, beneficiario, girador, tenedor, librador, tomador. Es las dos cosas. Y luego dimos el tercer ejemplo. A él el banco le va a pagar con un cheque del propio banco. Entonces, el que emite el cheque es el que a su vez lo paga. Una forma que hemos ideado con el licenciado Webster a raíz de tantos años de dar este curso para que los estudiantes puedan comprender de mejor manera este aspecto importante de los títulos de crédito es, nos hemos inventado una fórmula. Una fórmula que dice de la siguiente manera. Cuando decimos que un título de crédito ha sido emitido a cargo de tercero, lo que vamos a entender es que el emisor no es igual al aceptante y el aceptante no es igual al beneficiario. Quiere decir, en el primer ejemplo, yo emito el cheque, yo no soy igual al banco que lo va a pagar y el banco no es igual al caballero que lo va a ir a cobrar. Somos tres personas distintas. La idea de cuando hablemos de un título librado a cargo de tercero es que en la existencia del título van a aparecer tres personas distintas. En el mundo físico, en el mundo real, hay tres personas distintas. Eso sucede cuando un título es librado a cargo de tercero. Pero veamos la segunda posibilidad. Cuando el compañero emitió un cheque a favor de sí mismo. Entonces él reunió la calidad de emisor y beneficiario. Entonces la fórmula con la que tratamos de simplificar esto es, decimos que en un título a propia orden, el emisor sí es igual al beneficiario. Entonces ponemos E igual a B, con lo que queremos dar a entender, el emisor es el mismo que se beneficia con el título de crédito. Y finalmente, para comprender qué es un título de crédito librado a propio cargo, vamos a entender que el emisor es igual al aceptante. El emisor es igual al aceptante. Entonces, damas y caballeros, los títulos de crédito pueden dar lugar a tres formas de librarse. De las tres formas de librarse hay que poner atención. Cuando es a cargo de tercero, en el mundo real y físico sí hay tres personas distintas, que es la forma básica de entender el título de crédito. Pero, cuando un título de crédito se libra a propia orden o a propio cargo, vamos a ver solamente a dos personas en el mundo real. Y vemos solamente a dos personas en el mundo real porque una de esas dos reúne una doble calidad, ya sea porque el emisor es el beneficiario o bien porque el emisor es a su vez el aceptante. Toda la clasificación de esta forma de librar va en función del emisor. Hay una fórmula que no funciona.
Hay una fórmula que no funciona. Esa fórmula es decir que el aceptante es igual al beneficiario. Vamos a ver. Al caballero de camisa negra, antes que de preguntar a esa, vamos a ver. Sí, si yo le dijera, miren, aceptante es igual a beneficiario, traducido en español, ¿qué entendería usted que le estoy pretendiendo dar a entender? ¿Quién es el aceptante? No. El aceptante, ¿qué obligación tiene en el título de crédito? El pago. ¿Y el beneficiario? ¿Qué función tiene en el título de crédito? Es el beneficiario. Eso sería como que venga yo y si reuniera la calidad de aceptante y de beneficiario, sería como que yo mismo me diera, de veras, yo me debo 5 quetzales y me saco el billete de 5 quetzales de mi bolsa izquierda y me lo paso a mi bolsa derecha. Si esto lo pongo en el examen y no lo llegan a comprender, simple y sencillamente sabré que el día 5 de febrero me recibieron la clase. ¿Sí, compañero? A propio cargo. Sí, a propio cargo. Porque en el pagaré hay una promesa incondicional de pago. Y yo le pregunto a usted, ¿usted puede prometer en nombre propio o puede prometer por mí? Poniéndose en otras palabras, ¿usted puede prometer que yo le voy a pagar a alguien una suma de dinero? No. ¿O usted puede prometer que usted va a pagar algo? Exacto, por eso es a propio cargo. Porque solo usted lo puede hacer. Usted no puede prometer en nombre mío. ¿Se da cuenta? Ahí tiene la lógica. Por eso lo importante es lo que estamos platicando hoy. Porque eso es lo que nos va a permitir ir descubriendo la lógica y el sentido común que va a tener cada título de crédito. Ahora veamos. Vuelvo, muy buena su pregunta. Vuelvo otra vez al aceptante y beneficiario. ¿Alguien de ustedes se recuerda de sus cursos de Derecho Civil 3, de Derecho de Obligaciones? ¿Cómo se le llama aquella institución de derecho civil en la cual una persona por derecho propio reúne la calidad de acreedor y de deudor? Aquí, por favor. Sería confusión. Muy bien. Y para sacarnos de la confusión es la confusión. ¿Y qué propósito tiene la confusión cuando estudiamos en Derecho Civil? Exacto, muy bien, compañero. Valió la pena la retrasada. El efecto de la confusión es la extinción de las obligaciones. Entonces, si un aceptante por derecho propio reúne la calidad de beneficiario, el título de crédito prácticamente se desvanece. Deja de tener sentido porque no puede existir esa combinación en cuanto a que el que deuda al mismo tiempo sea el beneficiario. ¿Por qué? Porque se daría la figura de la confusión. Y el efecto de la confusión es la extinción de la obligación. Entonces deja de tener sentido el título de crédito. Por eso esa combinación no se puede dar. O sea, yo la pongo para efectos de ejemplo. Y disculpe, por favor, para los compañeros que se están durmiendo allá atrás. Entonces, esta combinación no puede existir. Esto que acabamos de explicar me sirve para que no nos compliquemos cuando... Imaginémonos que el día del examen se nos ocurre hacer la evaluación con código en mano. Y en tal sentido le diríamos al compañero allá de saco negro de corbata rosada, así, ayúdame a darle lectura al primer párrafo del artículo 447. Veamos, artículo 447. Esto se le pudo haber preguntado a cualquiera de ustedes, luego de la clase de hoy. Primer párrafo del artículo 447 del Código de Comercio. Escuchemos, por favor, qué dice.
Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí, hasta ahí. Simple y sencillamente ya podríamos poner, compañeros, ibas a explicar el primer párrafo del artículo 447. Ahora bien, como lo estamos preguntando en clase y no hay muy examen, entonces eso nos permite hacer el análisis. Y le voy a pedir favor al caballero que vamos a volver a leer, pero yo lo voy a estar interrumpiendo para que analicemos cada uno de los conceptos, empezando por el epígrafe. ¿Cómo dice el epígrafe? Formas de librarse. Ese es un artículo propio de la letra de cambio. Ese artículo, de los 13 títulos de crédito que conocemos, se está refiriendo a la letra de cambio. Y dice de qué forma se puede crear una letra de cambio, de qué forma se puede girar una letra de cambio, de qué forma se puede librar o emitir una letra de cambio. O sea, ese vocablo, ya lo explicamos, es genérico, refiriéndose a quién crea la letra de cambio. Entonces, ese artículo lo que nos está diciendo es quién puede crear una letra de cambio. Empecemos con la lectura y cuando aparezca la primer coma, hacemos una lectura. Hagamos ahí, a la orden, coma. La letra de cambio puede librarse a la orden. Cuando dice que la letra de cambio puede librarse a la orden, está haciendo referencia a que la letra puede ser a propia orden. Ahora le pregunto al compañero, usted hoy fue el favorecido. A ver, si digo que la letra de cambio puede ser librada a la orden o a propia orden, de cualquiera de las dos formas, su mente, en base a lo que hemos platicado hoy, ¿qué es lo que va a entender? Que el que hace la letra de cambio es el beneficiario, exacto. Eso es lo que nos está diciendo ese párrafo, que la letra de cambio la puede hacer el que la haga, al mismo tiempo ser el beneficiario. Después aparece un o a cargo de un tercero. Con lo que hemos platicado, yo le pregunto al caballero, esa parte que nos quiere dar a entender, que la letra de cambio se puede hacer, ¿de qué forma? Sí, pero cuando decimos a cargo de tercero, ¿qué es lo que vamos a entender? Exacto, que hay tres personas distintas y como muy acertadamente usted lo ha dicho, cuando decimos que una letra de cambio es emitida a cargo de tercero, la norma lo que nos está diciendo es que en la letra de cambio el que la emite puede ser una persona, el que la pague puede ser otra y el que se beneficia va a ser otra. Y de ahí cierra con la siguiente frase: o del mismo librador. ¿Quién era el librador? El que crea la letra. Y después viene la explicación. En este caso, el librador quedará como aceptante. Lo que nos está diciendo es, el librador y el aceptante son la misma persona. En otras palabras, lo que el artículo 447 nos está diciendo es, damas y caballeros, la letra de cambio es un título de crédito que se puede crear de cualquiera de las tres formas. Para efectos prácticos de ustedes, que a ustedes lo que les interesa es su examen, veamos cómo podría ser esto. Vengo y para una fila les presento un examen donde les pongo un caso. Usted desea adquirir un vehículo que cuesta 60,000 quetzales. Como no tiene para pagarlo al contado, va a firmar 10 letras de 6,000 quetzales para pagar la deuda. Una letra para ser pagada el día 5 de marzo, otra para ser pagada el 5 de abril, otra para ser pagada el 5 de mayo, otra el 5 de junio, y así sucesivamente. Pero vean cómo les plantearía el problema, como son tantos estudiantes, para que no se me copien, vengo y les digo, a los de esta fila por favor elaboran una letra a propia orden. Los de esta fila elaboran la letra a cargo del tercero, y los de esta fila elaboran la letra a propio cargo. O sea, los tres tienen el mismo caso, los tres tienen la misma situación de adquirir un vehículo de crédito utilizando letra de cambio. Simple y sencillamente les he variado la forma de cómo crearlo. ¿Qué sucede? En la primera fila, el ejemplo, si les digo a ellos, creen una letra de cambio a propia orden, lo que les estoy diciendo es, yo que soy el vendedor, voy a emitir la letra de cambio. El que compra el vehículo va a firmar como librado, girado o aceptante. Y el beneficiario voy a ser yo, o sea, yo voy a tener la letra. Soy emisor, tenedor. La letra de cambio tendría ese sentido. A los que les dije,
elaboren una letra de cambio a cargo de tercero. Entenderían que el que emite la letra de cambio soy yo. Ustedes la van a pagar porque son los que están adquiriendo el vehículo. Pero el beneficiario no soy yo. El beneficiario será una tercera persona. Puede ser que yo haya dado a la compañera, porque la compañera viene y me dice, mire, 60,000 quetzales. Yo le doy 50,000 hoy y pásame las letras para que yo sea el beneficiario. Entonces, el dinero lo tengo yo hoy y usted va a ganar 10,000 quetzales. ¿Por qué? Por ponerla como beneficiaria de la letra de cambio. Simple y sencillamente le cambiamos el sentido. A cargo de tercero. En derecho, el vocablo tercero nos aparece constantemente. En derecho procesal civil y mercantil estudiamos tercero coadyuvante, tercero excluyente. En derecho sucesorio, sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. El vocablo tercero siempre va a hacer referencia a una persona que no participó en el acto. Ese es el concepto que vamos a manejar, la persona que no participa en el acto. Entonces, eso sería un ejemplo de una letra a cargo de tercero. Y aquí, a los compañeros de esta fila, les pedí favor, elaboren una letra de cambio a propio cargo. A propio cargo significa que ellos la van a pagar, pero que ellos son los que la hacen. Entonces, la diferencia entre ellos y los de la primera fila es que con ellos van a hacer la letra de cambio y ellos se van a comprometer a pagarla. Y yo soy el beneficiario. Cuando esa propia orden, yo la hago, ellos la pagan y me la pagan a mí. Simple y sencillamente, con quién hace la letra de cambio varía el concepto. Como con el licenciado Webster nos gusta resumirles el entendimiento, el razonamiento y el estudio del derecho, les vamos a dar un tip muy importante. ¿Cuántos títulos de crédito hemos dicho que están regulados en el Código de Comercio? 13, muy bien. Pues a partir de hoy tengan claro que de esos 13 títulos de crédito, solo dos se pueden emitir de las 3 formas. Vamos a ver si alguien tiene idea cuáles son los 2 títulos de crédito que se pueden emitir de las 2 formas, de las 3 formas, perdón. La letra de cambio y el cheque. El padrino. Son 2. La letra de cambio y el cheque. Contrario censo. Los otros 11 títulos de crédito, unos son o a propia orden o bien serán a propio cargo. Conforme los vayamos estudiando cada uno de ellos, vamos a ir descubriendo cuáles son a propia orden y cuáles serán a propio cargo. Por de pronto, es importante que ustedes sepan que si bien es cierto, a nivel general podemos decir que un título de crédito se puede liberar de 3 formas, que son a cargo de tercero, a propia orden y a propio cargo. Realmente, en la práctica, los únicos títulos de crédito que permiten esa versatilidad es la letra de cambio y el cheque. Eso nos podría servir como que, por ejemplo, preguntáramos, sírvase el compañero indicar en qué se parece una letra de cambio a un cheque. En que ambos se pueden librar de las 3 formas. Porque con otros títulos de crédito, unos van a ser a propia orden y otros van a ser a propio cargo. Y eso, conforme vayamos estudiando cada uno de los títulos de crédito, le vamos a ir encontrando el sentido. Como por ejemplo, hace un momento la compañera me daba el ejemplo. Y si yo firmo un documento donde yo voy a pagar, bueno, ese es un título a propio cargo, el caso del pagaré. Porque el pagaré es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Y como le decía ella, la promesa, usted solamente puede prometer por usted, no por mí. Desde el momento en que no puede prometer por mí, prácticamente vamos a entender que el pagaré necesariamente es a propio cargo. Si le preguntáramos en el examen, mire, ¿y en qué se diferencia una letra de cambio a un pagaré? Su respuesta sería que la letra de cambio se puede librar de las 3 formas, en tanto que el pagaré únicamente a propio cargo. Entonces, ahí vamos a encontrar. Miren, sobre la clase de hoy podríamos hacer el examen, el examen parcial, solo aplicando distintas combinaciones. Entonces, para concluir, aquí vamos despacio porque queremos ir deprisa. Y en ese sentido, no quiero que se me vayan a atormentar con tanto concepto, pero sí que en cada clase
cada concepto vaya quedando lo suficientemente aprendido. Para ello, hoy hemos dicho, todo título de crédito para existir necesita de 3 elementos personales. ¿En qué consisten esos 3 elementos personales? En que uno lo crea, otro lo paga y otro se beneficia. Que el que se crea, el que lo crea, le podemos llamar creador, emisor, librador o girador. El que lo paga, lo vamos a llamar el obligado al pago, el aceptante, el librado o el girado. Y el que se beneficia será denominado como el titular del derecho, el tenedor o el tomador. Hasta ahí vamos con esto. Hay otros elementos personales que vamos a enseñar en otra clase, pero que su existencia no es obligatoria, como podría ser el caso del endosatario y el avalista. Pero para eso vamos a dedicar alguna clase en especial. Entonces, pero estos 3 elementos personales sí deben de estar permanentemente. Ahora bien, lo que algunas veces complica el estudio de los títulos de crédito es que, no obstante, jurídicamente vamos a estudiar a 3 personas, muchas veces en la vida real solo hay 2. Y esto se debe a que los títulos de crédito pueden ser librados de 3 formas, tal como lo vimos en el artículo 447, donde los títulos de crédito pueden ser creados a cargo de tercero, a propia orden o a propio cargo. A cargo de tercero vamos a entender que es un título de crédito en el cual el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia son 3 personas distintas. Un título a propia orden es aquel título en el cual el que lo emite al mismo tiempo es el beneficiario. Y un título a propio cargo es cuando el que lo emite es el que está obligado a pagar. Aclaramos que no se puede dar la combinación del obligado del pago con beneficiario porque se extingue la figura jurídica por confusión. Con esto hemos agregado a nuestro lenguaje jurídico toda una serie de conceptos que nos va a permitir en las próximas clases que hablemos indistintamente de girador, tomador, librar a cargo de tercero, librar a propia orden, librar a propio cargo, en el entendido de que si al día de hoy yo no sé qué es una cédula hipotecaria, ya tengo entendido que si me dicen una cédula hipotecaria es un título que se emite a propia orden, la cédula hipotecaria es el que la emite, a su vez es el que se beneficia. Y si les preguntara, ¿y en la cédula hipotecaria quién es el obligado al pago? El librador, el aceptante, el librado, el girado o el aceptante. Aun cuando no conozcamos todavía el concepto de cédula hipotecaria, sí debemos de saber ya la función que representa cada uno de los elementos personales que en ella intervienen. Porque en todo título de crédito vamos a encontrar estos 3 elementos personales. Y con esto cierro. Por favor, insisto, cada vez que tengamos a la vista un título de crédito, formúlense esas 3 preguntas. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo paga? ¿Y quién se beneficia? En la medida en que tengamos la capacidad de poder responder esto, vamos a entender cada título de crédito. No les interrumpo más, les espero el día miércoles y les agradezco mucho.